¿Qué necesitas para conocer profundamente a otra persona? Sin duda, la relación más íntima de todas es el matrimonio. Comúnmente la apariencia de una persona del sexo opuesto es lo primero que nos atrae a ella, pero muy pocas personas deciden con quién casarse simplemente por cómo se ve la otra persona. La mera apariencia nos da un conocimiento muy superficial del otro. Por ende, la mayoría de parejas optan por salir juntos por muchos meses y hasta años para poder conversar extensamente a través de una serie de experiencias y circunstancias y así descubrir si el otro es el tipo de persona con quien nos gustaría compartir el resto de la vida. Sin este diálogo prolongado es sumamente difícil, por no decir imposible, conocer profundamente el corazón de otra persona. Y es que la palabra es el medio principal por el que las mentes se expresan y los corazones se entrelazan. Y es por esta razón que la teología evangélica reconoce a la Biblia como su regla o norma suprema. Como vimos en la lección anterior, la teología evangélica considera que la Biblia es la palabra de Dios escrita. Y como tal, la Biblia nos ofrece un vistazo único a la mente y el corazón de nuestro Creador. Ninguna otra fuente puede merecer la misma atención que la palabra de Dios en nuestro quehacer teológico. Pero si la Biblia verdaderamente funciona como la regla y norma de todo lo que creemos y enseñamos, entonces la Biblia misma debe enseñar que ella debe ser la regla. Si un padre les dice a sus hijos que resuelvan un pleito que tienen entre sí por sí solos, pero ellos insisten que papá debe juzgar el asunto, los niños parecen honrar la autoridad del padre porque insisten que él debe hacer de juez. Pero en realidad los niños están desobedeciendo a su padre porque él ya les dijo que ellos mismos deben resolver la disputa. De la misma manera, si la Biblia no se presenta como la regla, pero nosotros intentamos hacerla nuestra regla, en verdad no estamos honrando su autoridad. Si la Biblia es nuestra verdadera regla, entonces ella misma debe presentarse como tal. Por lo tanto, en esta lección vamos a repasar la enseñanza de la Biblia sobre su propia autoridad, pero también queremos responder a algunas objeciones contra la posición evangélica y también advertir sobre algunos errores que los evangélicos cometemos al tratar este tema. Para empezar, debemos observar que aunque hoy en día estamos acostumbrados a pensar en la Biblia como un solo libro, la Biblia es más bien una colección de libros que fueron escritos por diferentes personas en el transcurso de miles de años. De hecho, la palabra española Biblia viene del griego biblia, libros, en plural, precisamente porque es una colección de libros sagrados. Y la lista de los libros que componen la Biblia se conoce como el canon bíblico. Ahora bien, hay un detalle importante que podría sorprenderlo. Aunque desde muy temprano ha existido un acuerdo general entre los cristianos acerca de qué libros se deben incluir en la colección de libros sagrados, nunca en la historia de la Iglesia ha existido un solo canon bíblico en el que todos los cristianos hayan estado de acuerdo. En nuestro contexto latinoamericano estamos acostumbrados a los debates sobre las diferencias entre la Biblia católica romana y la Biblia evangélica. Los católicos romanos acusan a los evangélicos de sustraer libros de la Biblia y los evangélicos acusan a los católicos romanos de agregar libros a la Biblia. Pero la verdad que pocos conocen es que existen otras colecciones bíblicas, además de la católica romana y la evangélica. Por ejemplo, las iglesias ortodoxas del Este tienen uno que otro libro más que los católicos romanos y la iglesia de Etiopía tiene otros libros más todavía. El canon bíblico evangélico tiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento van desde Génesis hasta Malaquías
y los 27 del Nuevo Testamento van desde el Evangelio de Mateo hasta el libro de Apocalipsis. Otro detalle importante: ninguna de las principales denominaciones cristianas del presente cuestiona la inspiración y la autoridad divina de ningún libro del canon evangélico. El debate canónico entre las iglesias principalmente tiene que ver con la autoridad de algunos libros que fueron escritos en el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, los llamados libros apócrifos o deuterocanónicos. Con esto en mente, pasemos a considerar lo que la Biblia dice acerca de su propia autoridad. Si intentásemos citar todos los pasajes relevantes, este video se alargaría demasiado, así que nos enfocaremos en lo que probablemente es el texto más relevante de todos, pero también haremos referencia a un par de pasajes de apoyo. En su segunda carta a su discípulo Timoteo, el apóstol Pablo escribe: Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, todavía no había un Nuevo Testamento, así que cuando el apóstol se refiere a las Sagradas Escrituras, él estaba pensando en los libros del Antiguo Testamento. Y notablemente, los judíos del primer siglo también debatían sobre qué libros debían ser parte del canon bíblico. Algunos grupos, como los saduceos, valoraban al Pentateuco, los 5 libros de Moisés, sobre cualquier otro libro, pero fariseos como Pablo tenían una comprensión más amplia del canon. ¿Quiere decir esto que el Antiguo Testamento tiene más autoridad que el Nuevo Testamento? No precisamente. Si bien en el tiempo de Pablo todavía no había un Nuevo Testamento como tal, los cristianos ya podían identificar los escritos de los apóstoles como parte de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, 2 de Pedro 3 dice lo siguiente: Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. ¿Se dio cuenta de lo que escribió Pedro? El apóstol dice que los ignorantes tuercen las cartas de su colega Pablo, tal y como lo hacen con el resto de las escrituras o con las otras escrituras. Claramente, para el apóstol Pedro, las cartas de Pablo deben considerarse como parte de las sagradas escrituras. Así que, si bien la referencia a las Sagradas Escrituras en 2 de Timoteo 3 se refiere principalmente al Antiguo Testamento, hoy en día podemos aplicar lo que se dice al Nuevo Testamento, es decir, a todos los libros de la Biblia. Pero, ¿qué dice 2 de Timoteo 3 acerca de los libros de la Biblia? Primero, que tienen el poder de darnos la salvación mediante la fe en Cristo. Versículo 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Fíjese bien en esto. El estudio de las escrituras puede traer salvación, pero por sí solo no garantiza esta salvación. El estudio de las escrituras que trae salvación es aquel que resulta en la fe en Cristo, porque finalmente Cristo es quien salva. Las escrituras te pueden llevar a la salvación porque ellas apuntan a Cristo, pero a menos que el estudiante de las escrituras ponga su fe en Cristo, no hallará salvación, aunque se sepa toda la Biblia de memoria. ¿Qué más enseña 2 de Timoteo 3? Versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. El verbo traducido como inspirada es theopneustos,
lo cual significa respirada o exhalada por Dios. La idea aquí es que el Espíritu de Dios guió a los autores bíblicos en la composición del mensaje que Dios quería comunicar al mundo. Como leemos en 2 de Pedro 1, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ciertamente la Biblia fue escrita por diferentes hombres en circunstancias muy diversas y por eso podemos encontrar diferentes estilos de composición dentro de la misma Biblia. Pero a través de toda esta diversidad literaria, Dios mismo habla al hombre y por eso la teología evangélica no toma a la Biblia como una palabra meramente humana, sino como palabra de Dios, con toda la autoridad del autor divino. Esto es como la encarnación del Hijo de Dios. Los cristianos creemos que Jesús es Dios Hijo hecho hombre. No creemos que Jesús sea solamente divino o que sea solamente humano, sino que afirmamos tanto su divinidad como su humanidad en una sola persona. De manera similar, también creemos que la Biblia es palabra de Dios sin dejar de ser palabra de hombre. Y así como Jesús es digno de adoración a pesar de ser hombre, la Biblia también es digna de nuestra completa confianza a pesar de ser palabra de hombre, porque Dios es capaz de comunicarse mediante nuestro propio lenguaje. Pero fíjese también que 2 de Timoteo 3 no solo dice que la escritura es inspirada por Dios, sino que toda escritura es inspirada por Dios. Y esto quiere decir que no hay partes de la Biblia que no estén inspiradas. También quiere decir que no hay partes que estén más inspiradas que otras. Por ende, debemos prestar la misma atención y la misma reverencia a cada una de las palabras de la Biblia, como enseñó el propio Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. En la teología evangélica esto se conoce como la inspiración verbal plenaria de la Biblia. Esta doctrina quiere decir que el Espíritu Santo de Dios inspiró plena y completamente cada una de las palabras de toda la Biblia. Y este es el fundamento de la confianza evangélica en la Biblia. Si toda la Biblia verdaderamente está inspirada por Dios, entonces toda la Biblia es infalible, porque Dios no puede cometer errores. Si toda la Biblia verdaderamente está inspirada por Dios, entonces no hay nada ni nadie que pueda tener más autoridad que la Biblia, porque nada ni nadie tiene más autoridad que Dios mismo. Si toda la Biblia verdaderamente está inspirada por Dios, entonces debemos poner toda nuestra confianza en cada página y en cada palabra de la Biblia. Ahora bien, necesitamos hacer un par de aclaraciones para evitar algunos errores en los que podemos caer los evangélicos. Primero, debemos reconocer que al decir que cada palabra de la Biblia está inspirada, estamos hablando principalmente de los escritos originales de la Biblia, es decir, de los documentos que los profetas y apóstoles escribieron en griego y griego respectivamente hace miles de años. Pero también debemos observar que los cristianos no leemos estos escritos originales que fueron inspirados. Técnicamente lo que nosotros leemos son traducciones de copias de estos escritos. ¿Por qué es importante observar esto? Porque es común que encontremos diferentes traducciones de la Biblia y es posible que al comparar estas traducciones hallemos diferencias entre ellas. Y en vista de la doctrina de la inspiración plenaria, alguno podría acusar a estas traducciones de cambiar o alterar el texto inspirado, pero eso no es lo que está ocurriendo. Las traducciones discrepan entre ellas no porque estén intentando tergiversar la palabra de Dios, sino porque es posible traducir las mismas expresiones de diferentes maneras.
Por ejemplo, en el griego del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es llamado Parácletos, pero esta palabra griega podría traducirse al español de diferentes maneras: consolador, abogado, defensor. La reacción natural a lo que acabo de decir es preguntarse: pero si lo que leo son traducciones y las traducciones pueden tener diferencias entre sí, ¿cómo puedo saber si lo que estoy leyendo es la palabra de Dios? ¿Qué tal si el traductor cometió un error? Si la doctrina de la inspiración plenaria aplica a los manuscritos originales, pero no necesariamente a la traducción que estoy leyendo, ¿cómo puedo estar seguro de que lo que leo es una traducción fiel de la Biblia? Pero la cosa es más complicada aún. Uno podría pensar, bueno, si no estoy seguro sobre la traducción, podría estudiar el texto original, pero esta solución realmente no funciona, porque para empezar, la gran mayoría de creyentes no sabe leer hebreo y griego antiguo. Pero el problema más serio es que, ¿está listo para esto? No tenemos los manuscritos originales de la Biblia. No tenemos ni siquiera un fragmento pequeño de un solo documento que los profetas y apóstoles hayan escrito. Lo que tenemos son copias, de copias, de copias. Cabe recordar que el mundo antiguo no tenía impresoras, ni fotocopiadoras, ni mucho menos documentos digitales que se podían guardar en la computadora. Todos los documentos antiguos se copiaban a mano, y como no podía ser de otra manera, en el proceso de copiar y copiar y copiar los textos bíblicos, los escribas cristianos cometieron algunos errores y por eso podemos encontrar diferencias entre las copias. Pero entonces, ¿de qué nos sirve la doctrina de inspiración plenaria? Si no tenemos aquello que Dios inspiró, el texto original, y las copias que tenemos discrepan entre sí, entonces ¿para qué estamos hablando de la inspiración de la Biblia? La razón por la que los evangélicos resaltamos tanto la doctrina de la inspiración plenaria, a pesar de no tener los manuscritos originales y a pesar de las discrepancias entre las copias, es que observamos que estas discrepancias tienen que ver más con detalles del texto que con el mensaje principal de la Biblia. En otras palabras, ninguna de las doctrinas cardinales del cristianismo se ve amenazada por las discrepancias entre las copias. Por ejemplo, ninguna de estas diferencias sugiere que haya más de un solo Dios o que Jesús no sea su único hijo. Casi el 80% de estas discrepancias tiene que ver con diferencias ortográficas, como, por ejemplo, escribir el nombre de Juan en griego con una N en vez de dos. Y este detalle nos debe dar gran confianza en el texto de la Biblia que tenemos en nuestras manos. Fuera de la Biblia, el texto antiguo más copiado de todos es la Ilíada de Homero, escrita cerca al 800 a.C. Existen cerca de 2000 copias antiguas de la Ilíada, pero la copia más antigua de todas es de unos 500 años después de Homero. En contraste, tenemos casi el triple de copias griegas del Nuevo Testamento, cerca de 6000 copias. Y si consideramos copias en otros lenguajes antiguos, llegamos a más de 20.000 copias. De lejos, la Biblia es el libro antiguo mejor atestiguado de todos. Y por ende, podemos estar confiados en que el texto que tenemos hoy en día representa fielmente el texto original que Dios inspiró plenamente. Pero ¿qué hay de las diferencias entre las traducciones? ¿Cómo puedo estar seguro de que la traducción que uso representa fielmente el texto original que fue inspirado? Las diferencias entre las traducciones funcionan un poco como las diferencias entre las copias antiguas de la Biblia. En la gran mayoría de casos, las diferencias entre las traducciones tienen que ver más con detalles del texto que con el mensaje principal del pasaje. Sin embargo, como veremos en un próximo video, lo más recomendable al estudiar un pasaje de la Biblia siempre será el leer diferentes traducciones e investigar las razones de las diferencias entre estas traducciones con el fin de alcanzar una comprensión más certera del texto original de la Biblia. Este punto de que el mensaje principal de la Biblia no se ve afectado por las variantes entre las copias antiguas y las traducciones está estrechamente ligado a otra doctrina clave sobre las Escrituras, y me estoy refiriendo a la doctrina de la claridad
de la Biblia. La doctrina de la claridad de las Escrituras no quiere decir que la Biblia es sumamente clara acerca de todo lo que afirma, o que es igualmente clara en todas sus partes. La misma Biblia reconoce que tiene partes que son difíciles de entender. Ya vimos lo que el apóstol Pedro escribió acerca de las cartas de Pablo, en las cuales, dice Pedro, hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. El mismo Pedro reconoce que Pablo escribe cosas que son difíciles de entender. Es posible que Pedro no haya entendido todo lo que Pablo enseñó en sus cartas. Y si Pedro, el líder indiscutible de los 12 apóstoles, no entendía todo lo que leía en la Biblia, pues mucho menos nosotros. Pero aún así, afirmamos que las Escrituras son claras. ¿Cómo así? Porque cuando decimos que la Biblia es clara, no queremos decir que es clara en todo lo que afirma, pero sí que es clara en su mensaje principal, el cual es la salvación de pecadores mediante la cruz y la resurrección de Jesucristo. Es por esta razón que Pablo escribe que las Escrituras son capaces de dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Además, los pasajes que no son claros pueden entenderse mejor a la luz de los otros pasajes que sí son claros y a la luz del mensaje central de la Biblia en Cristo. Y por ende, aunque tengamos que reconocer que las Escrituras no son completamente claras en todos sus detalles, sí podemos afirmar que ellas son suficientemente claras en su mensaje central de salvación en Cristo. Y por ende, Pablo concluye el pasaje de 2 de Timoteo 3 que estamos considerando con la afirmación de que la Escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esa última frase es clave. Dios nos da la Biblia a fin de que, o con el propósito de que, el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Obviamente el sentido no es que la persona que aplica las enseñanzas de la Biblia se convierta en alguien impecable o inmaculado, libre de todo pecado y de todo mal pensamiento. Por más santos y consagrados que lleguemos a ser en esta vida, siempre lucharemos con el pecado. Por eso es que el Señor nos enseñó a orar todos los días: Padre, perdona nuestras ofensas. ¿En qué sentido, pues, llega el hombre de Dios que se aplica al estudio de la Biblia a ser perfecto? Bueno, Pablo nos da la respuesta en el mismo versículo. El hombre de Dios que es perfecto es el hombre de Dios que está equipado o capacitado para toda buena obra. El hombre de Dios está perfecta o completamente armado para todo lo que Dios lo llama a hacer mediante el estudio de la Biblia. Y es en ese sentido que la instrucción de la Biblia es suficiente o adecuada. Ahora bien, el error que muchos evangélicos cometemos es concluir que porque la Biblia es suficiente, entonces el creyente no necesita hacer nada más que leer su Biblia para agradar a Dios. No necesito prestar atención a la historia de la iglesia o a la tradición cristiana, tampoco necesito estudiar las ciencias humanas o las ciencias naturales, ni siquiera necesito ir a la iglesia. Solo necesito leer mi Biblia porque la Biblia es suficiente. Pero cuando tomamos esta postura, ignoramos que la misma Biblia nos enseña que necesitamos apoyarnos de otros recursos fuera de la Biblia para poder disfrutar de todo el bien que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, Pablo le escribe a los tesalonicenses que estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Al referirse a las doctrinas enseñadas de palabra, Pablo recomienda prestar atención a las tradiciones orales de los apóstoles, que no se pueden encontrar en la Biblia. Por otro lado, el autor de la carta a los Hebreos enseña que es necesario congregarse para aprender de otros hermanos. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Podríamos citar muchos otros ejemplos y hablaremos más de estos otros recursos en los próximos videos, pero el punto que debe estar claro es que la suficiencia de la Biblia no significa que cada creyente debe contentarse con leer la Biblia por sí solo para descubrir por sí mismo y sin la ayuda de nadie lo que Dios quiere de él. La persona que bajo el pretexto de la suficiencia de la Biblia se limita a estudiar la Biblia solamente y pudiendo aprovechar los muchos otros recursos que Dios nos ha dado fuera de la Biblia, se rehúsa a hacerlo, realmente no honra la Biblia, sino que deshonra su autoridad, precisamente porque la misma Biblia nos dice que Dios ha dado estos otros recursos para nuestro bien. Recuerde la ilustración inicial. Los niños que insisten que papá decida algo por ellos, a pesar de que el propio padre ya les ha dicho que ellos deben resolver el problema por sí solos, realmente no honran a su padre, sino que desobedecen sus instrucciones. Pero entonces, ¿qué significa que la Biblia sea suficiente? La teología evangélica tradicionalmente ha enseñado que la Biblia es suficiente como la única regla de fe y conducta para la iglesia. Y esto no quiere decir que no consideramos la tradición de la iglesia, esto no quiere decir que no estudiamos las ciencias, pero esto sí quiere decir que todo lo que la iglesia cree y confiesa debe demostrarse por la enseñanza bíblica, y todo aquello que contradice la doctrina de las Escrituras debe rechazarse. Y lo que digo no es nada nuevo, sino que es el consenso histórico de las diferentes ramas del protestantismo desde los debates de la Reforma del siglo XVI. Por ejemplo, en los artículos de Esmalcalda de 1537, un documento adoptado por todo el luteranismo, el gran reformador alemán Martín Lutero escribe: no es válido que de las obras o palabras de los santos padres se hagan artículos de fe. De lo contrario, tendrían también que hacerse artículo de fe los alimentos, los vestidos, las casas, etcétera, que ellos tuvieron, como se ha hecho con las reliquias. Está escrito que la palabra de Dios debe establecer artículos de fe y nadie más, ni siquiera un ángel. Por su parte, los calvinistas en la Confesión belga de 1561 afirman categóricamente en el artículo sobre la suficiencia de la Biblia: creemos que esta Santa Escritura contiene en forma total la voluntad de Dios y que todo lo que debe ser creído para ser salvo está suficientemente enseñado en ella, porque dado que toda la forma de servicio que Dios nos requiere está descrita en ella extensamente, nadie, ni siquiera un apóstol o ángel del cielo, como dice Pablo, debería enseñar algo distinto de lo que las Santas Escrituras ya nos han enseñado. Por tanto, no debemos considerar los escritos humanos, no importa cuán santos hayan sido sus autores, como si fueran iguales a los escritos divinos, ni tampoco deberíamos poner la costumbre, la mayoría, la antigüedad, el paso del tiempo o las personas, los concilios, decretos o decisiones oficiales por encima de la verdad de Dios, porque la verdad está sobre todo. Por tanto, rechazamos de todo corazón todo aquello que no concuerda con esta regla infalible. Los 39 artículos de 1563, la Confesión Representativa de los Anglicanos, también tiene un artículo sobre la suficiencia de la Biblia. Y este artículo empieza diciendo: la Sagrada Escritura contiene todas las cosas necesarias para la salvación, de modo que todo lo que no se lee en ella, ni puede ser probado por ella, no debe ser requerido de ningún hombre para que sea creído como un artículo de fe, o sea considerado como un requisito necesario para la salvación. Las tres citas que acabamos de considerar ejemplifican el famoso principio de sola scriptura, la característica principal de la teología evangélica desde el siglo XVI. Esto no quiere decir que la Iglesia antes de la Reforma no creía en la autoridad de la Biblia, pero sí que la relación entre la Biblia y la tradición se debatió de manera especial en ese siglo y que, como fruto de esos debates, la posición evangélica se definió claramente para el futuro. Entonces, para concluir la lección, resumamos las doctrinas que hemos repasado. Número 1. La doctrina de la inspiración de la Biblia enseña que el Espíritu de Dios
guió a los autores bíblicos de diversas maneras, pero siempre con el fin de que comunicasen el mensaje que Dios quería dar al mundo. Número 2. La inspiración plenaria enseña que el Espíritu guió la composición de cada una de las partes de la Biblia de tal manera que toda la Biblia es libre de error y digna de nuestra plena confianza. Número 3. Por ende, la autoridad de la Biblia es la autoridad de Dios mismo. Dios, que sabe todo y nunca miente, nos habla mediante toda la Biblia. Así que debemos creer todas sus afirmaciones, atesorar todas sus promesas y temer todas sus advertencias. Número 4. La claridad de la Biblia enseña que, si bien la Escritura contiene algunas partes que son difíciles de entender, el mensaje central de la salvación de pecadores por medio de Cristo Jesús es suficientemente claro para todos. Finalmente, punto 5, la suficiencia de la Biblia enseña que, en vista de todo lo anterior, la Biblia y solamente la Biblia debe servir como la regla suprema de todo lo que la Iglesia cree y enseña. En esta lección también respondimos algunas objeciones contra la doctrina evangélica de sola escritura, pero hay otras críticas que no pudimos abordar. Por ejemplo, algunos dicen que no podemos usar la Biblia para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios, porque es un argumento circular. Estos críticos comparan el argumento evangélico a la idea de que un hombre que dice ser la persona más honesta del mundo espera que le creamos justamente porque es la persona más honesta. En otras palabras, nunca se demuestra lo que se quiere probar. Otros críticos observan lo siguiente. Los evangélicos afirmamos que solo la Biblia es infalible y por ende la Iglesia sí puede cometer errores. Pero, ¿de qué sirve tener un texto infalible si todos sus intérpretes pueden cometer errores de interpretación? En el próximo video daremos respuesta a estas y otras objeciones, pero antes de despedirnos, lo invito a darle un me gusta al video y compartirlo con sus amigos si le fue de ayuda. Ahora es un buen momento para suscribirse al canal y activar la campanita de abajo para recibir un aviso tan pronto salga el siguiente video. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. El Señor lo bendiga.